Hace 8 días estuvimos hablando acerca del rol del esposo. Estudiamos que el esposo es cabeza del hogar. Hoy vamos a mirar un poco la contraparte de eso. El esposo es cabeza del hogar y la esposa es ayuda idónea. La esposa es ayuda idónea, es algo que lo vemos desde el principio, desde que Dios creó al ser humano, desde que creó al hombre y a la mujer. Dios estableció intencionalmente estos principios que estamos estudiando y que vamos a estudiar hoy acerca de el rol de la mujer en el hogar. Entonces miremos Génesis capítulo 2, versos del 18 al 20 para poder iniciar con este estudio de que la esposa es ayuda idónea. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. Génesis capítulo 2, versos del 18 al 20. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea, una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, abriendo tu palabra, aprendiendo de ella, Señor. Oramos para que esto que estamos meditando, Señor, que estamos aprendiendo acerca de la familia conforme a tu diseño. Oramos para que esto pueda ser una realidad en nuestros hogares, Señor, que no simplemente se quede en la teoría, sino que realmente, Señor, podamos llevarlo a la práctica, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Oramos para que tú obres en el corazón de las esposas que están aquí presentes, para que puedan entender lo que significa este llamado tan grande, Señor, que tú les haces de ser ayudas idóneas en sus hogares, en sus familias. Y oramos también, Señor, para que aquellos que aún no se han casado puedan entender realmente cuáles son los principios que gobiernan al matrimonio, para que puedan entrar a él no según los parámetros de este mundo, no conforme a los criaron a ellos, sino más bien conforme a lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra, que es luz para nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a desarrollar una cosmovisión bíblica de la familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí en Génesis capítulo 2 vemos que por primera vez en la narración de la creación, Dios dice que hay algo que no es bueno, ¿cierto? Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y para solucionar eso que no es bueno, lo que Dios hizo fue crear a una mujer para que fuese ayuda idónea. Eso quiere decir que el rol de ayuda idónea es un rol muy importante, porque sin ese rol Dios mismo dijo que algo no era bueno. O sea, imagínense el nivel de importancia que tiene esto. O sea, Dios crea el mundo perfecto, sin pecado, todo estaba, era bueno en gran manera, dice al final del capítulo 1, pero de repente la ausencia de la mujer, Dios dice, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita una ayuda idónea. Eso quiere decir que este rol de ayuda idónea no es un rol que minimice a la mujer en absoluto. De hecho, es un rol que dice que la mujer es esencial. La mujer es esencial en un hogar, en un matrimonio, en una familia, en el mundo. Sin la mujer, Dios dice que algo no es bueno. Y nótese que en este punto el pecado todavía no había entrado en el mundo. En un mundo sin pecado y sin una mujer, Dios dice, no, esto no es bueno. Imagínense la importancia que Dios le está dando a este rol. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexiona para que podamos interactuar un poco. El rol de ser la ayuda idónea de su esposo denigra o coloca en un nivel inferior a la mujer en el hogar. ¿Será que hablar de la esposa como ayuda idónea la coloca por debajo del hombre? ¿Qué piensan? No, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá es precisamente que Dios mismo le está dando
un rol muy importante, un rol esencial a la mujer en el hogar. Saben que hoy en día muchas corrientes feministas están en desacuerdo con ese título ayuda idónea, porque ellas entienden que ayuda idónea las coloca como inferiores. Es que la mujer solamente existe para ayudar al marido, y eso qué gracia. Eso es colocar a la mujer simplemente como una sirviente del hombre. Pero realmente lo que vemos en la Escritura es que desde el principio el hombre y la mujer fueron creados para reflejar la imagen de Dios. El propósito principal de la mujer no es simplemente ayudar al hombre como si ese fuese su único fin. El propósito principal de la mujer es glorificar a Dios. Y muchas veces glorificar a Dios implica precisamente cumplir con el rol de ayuda idónea para su esposo. Entonces, bueno, coloqué ahí para que podamos contextualizarnos un poco más en la Trinidad el título de ayudador, porque no solamente la mujer es ayuda. El título de ayudador se le da a una persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es ayudador. Entonces la pregunta es, en la Trinidad, ¿el título de ayudador para el Espíritu Santo hace que Él sea inferior o menos Dios que el Padre o el Hijo? ¿El Espíritu Santo, por cumplir un rol de ayudador en la Trinidad, es menos que el Padre o es menos Dios que el Hijo? En absoluto, ¿cierto? La Trinidad nos enseña precisamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero son un solo Dios, ¿cierto? Entonces, podemos aprender que el hecho de tener un rol de ayudador no significa que se esté menospreciando o minimizando la tarea de esa persona, ¿cierto? Entonces es lo mismo cuando hablamos de la relación matrimonial. Dios ha establecido como parte de su diseño perfecto, como parte de su diseño intencional, que el hombre sea la cabeza del hogar y que ese hombre no sea una cabeza solitaria, sino que ese hombre sea una cabeza que esté acompañado por su ayuda idónea, por su ayuda idónea. Entonces coloqué ahí a manera de reflexión también cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, y pensando en eso, cómo debería entonces una esposa ayudar a su esposo en el hogar. Saben que es interesante, pero cuando estudiamos la palabra ayuda idónea en el idioma original es la palabra eser. Y esa palabra eser no solamente se utiliza para la ayuda de una esposa a su esposo, esa palabra se utiliza para la ayuda de Dios para con sus hijos. Esa palabra aparece para referirse a Dios o al Espíritu Santo como ayudador, ¿sí? Entonces, pensemos eso, ¿podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo? ¿En qué áreas nos ayuda el Espíritu Santo? En la debilidad, ¿cierto? ¿Será que el Espíritu Santo nos ayuda en el trabajo? ¿El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro rol como ciudadanos? ¿O el Espíritu Santo nos ayuda cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando, no sé, en nuestro rol como familia, como padres, como hijos? En todas las áreas de nuestra vida dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ayudándonos, realmente nada podemos hacer. Separados de Él estamos perdidos, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las áreas. De la misma manera, entonces, una esposa está llamada por Dios a ser una ayuda para su esposo en todas las áreas de la vida de ese hombre. La mujer tiene el llamado, la esposa cristiana tiene el llamado de ayudar a su esposo en todo, en las finanzas, en el cuidado del hogar, en las decisiones que él toma, en su vida espiritual, en su vida de oración, en el estudio de la palabra, en todo. Porque esa ayuda idónea es el complemento del hombre. Y el diseño de Dios es que ambos puedan trabajar en unidad, que ambos sean una sola carne, el principio del matrimonio. Así es como el Señor lo ha establecido. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 31 que es tal vez uno de los pasajes más conocidos acerca del rol de la mujer,
donde vemos básicamente el resumen de lo que una mujer virtuosa debe ser, o de lo que una ayuda idónea conforme al diseño de Dios debe ser. Busquemos Proverbios capítulo 31, vamos a leer los versículos del 10 al 31. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Tremendo eso, ¿no? En el idioma original eso es un acróstico. Tiene todas las letras del alfabeto hebreo. Y esto es básicamente una poesía, sería el género literario, donde se está exaltando las virtudes de una mujer. Y es una mujer que está cumpliendo a cabalidad con el rol de ser ayuda idónea. ¿En qué áreas esta mujer virtuosa está ayudando a su esposo? En todas, ¿cierto? Le ayudó con la parte económica, le ayudó en la administración de sus negocios, le ayudó en el cuidado de sus hijos, le ayudó incluso a tener confianza. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado, ¿cierto? Es una mujer confiable. Es una mujer también que dice que la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer que no usa sus palabras para destruir a su esposo. Usa sus palabras para extenderle misericordia, para amarlo, para respetarlo, para darle el lugar que Dios mismo le ha dado como cabeza de familia. Ese es el llamado que Dios hace a las mujeres, a las esposas, a ser ayudas idóneas. Y es parte del diseño de Dios. Estamos hablando de Génesis capítulo 2, cuando el pecado aún no había entrado en el mundo. El diseño de Dios es que esta mujer pueda complementar al hombre y que los dos en unidad puedan tomar las decisiones que busquen glorificar el nombre de Dios en esa casa, en esa familia. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 13 podemos ver que el Señor fue intencional en la forma como Él hizo su creación desde el principio. Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 13 al 15. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amén. Entonces aquí vemos que Adán fue formado primero. O sea, hay una intencionalidad de Dios en eso. Porque el hecho de que Adán fue formado primero implica que él iba a ser el líder, él iba a ser la cabeza del hogar. Y después fue formada Eva, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó cuando Eva invirtió los roles? ¿Qué pasó cuando Eva quiso ser la cabeza? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? El pecado entró en el mundo. Entonces, miren la importancia del rol que Dios le está dando a la mujer. El no haber seguido el diseño de Dios, en últimas, fue lo que causó la caída. Los dolores de parto que estamos experimentando en este mundo caído, en parte, son consecuencias de que no se cumplieron los roles. Ahora, obviamente, Adán también tuvo responsabilidad, porque Adán tenía que haber sido la cabeza de ese hogar en el Edén y no lo hizo.
Y de ahí en adelante, la tendencia del hombre y la mujer es volver a repetir el mismo ciclo. El hombre, por su naturaleza caída, tiende a no asumir el liderazgo del hogar. El hombre, en su naturaleza caída, tiende a ser como Adán, que lidere ella, que lo haga ella. Si tiene tanto ánimo, pues mejor que ella trabaje y que ella haga lo que me corresponde a mí hacer. Y la mujer, por causa de esa naturaleza pecaminosa, tiende también a ser como Eva. Es que mi esposo es negligente en su tarea, entonces yo lo voy a hacer, yo lo hago mejor, yo soy más organizada que él, yo tengo más sabiduría que él y por lo tanto yo asumo el liderazgo. Pero la realidad, hermanos, es que esa inversión de roles causó la destrucción del hogar. Hablábamos también hace 8 días cómo se ve la afección en la relación, incluso desde la forma en que Adán se refería hacia Eva. Antes del pecado, Adán decía, esta será llamada varona. Y él hablaba de sí mismo como varón, Dios lo había formado varón. Eso quiere decir que en la mente de Adán, antes de que el pecado entrara en el mundo, él estaba pensando, ella es una extensión de mí. Yo soy varón y ella es varona. Pero luego, cuando hubo esta inversión de roles y el pecado entró en el mundo, entonces la llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Es como si Adán estuviese diciendo, ya lo que me identifica o lo que yo pienso cuando veo a esta mujer, ya no es que ella es una extensión de mí. Ahora lo que yo veo es que ella es la mamá de los niños. Sí, es como de alguna manera la consecuencia del pecado y de la inversión de los roles. Entonces coloqué ahí, al igual que Eva, cuando una mujer intenta asumir el liderazgo que le corresponde a su esposo, ella se está rebelando contra el diseño de Dios y está poniendo en riesgo la estabilidad del hogar. Es algo que lo estamos viendo mucho hoy en día, incluso dentro de las iglesias. Hay mujeres que han tomado el título de pastoras y que están tratando de tomar el lugar que Dios le ha dado específicamente al varón. Pero ¿por qué sucede eso? Porque es parte de la naturaleza caída de la mujer. La mujer quiere ocupar el lugar del hombre y de alguna manera menospreciar lo que Dios ha puesto en él. Entonces es un reto muy grande en medio de esta cultura tan feminista, esta cultura que ataca tanto estas ideas, que podamos como iglesia mostrar al mundo cuál es el rol de Dios o cuál es el diseño de Él para el hogar y que ese diseño también se extiende a la iglesia, a la casa de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 6, ahí vemos que el Señor manda específicamente a las mujeres a que se sujeten a sus esposos. Primera de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 6. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sus palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Amén. Tremendo eso, ¿no? Muchos principios ahí. Vemos que Dios mismo está mandando a las mujeres a que estén sujetas a sus maridos. Y eso habla del rol, habla de lo que el Señor ha establecido para la familia. Si el hombre es cabeza del hogar, la mujer debe ser su ayuda idónea que se sujeta a él. Ahora, según el versículo 5, ¿en quién esperan las mujeres? ¿En Dios? Eso es muy importante.
Una mujer sujeta a su esposo no espera en su esposo. No estoy esperando que mi esposo cambie, no estoy esperando que mi esposo de alguna manera satisfaga mis necesidades. No, una mujer sujeta a su marido espera en Dios. Espera en Dios, y eso es clave para hablar del tema de la sujeción. Porque si una mujer está esperando en su esposo y su esposo no cambia, se va a deprimir. Si una mujer está esperando en su esposo y su esposo nunca llega al estándar que ella le ha colocado, va a estar frustrada todo el tiempo, va a estar insatisfecha. Pero la mujer debe aprender que la sujeción es esperar en Dios, porque es Dios en últimas el que le está mandando a que ella se sujete a su marido. Y la sujeción no es algo malo. Vivimos en una cultura bastante anárquica, no sé si existe esa palabra, pero que le gusta rebelarse ante la autoridad, ¿cierto? Y eso lo traemos desde el principio. No solamente en el hogar, en todas las áreas. Uno puede ver cómo cuando el gobierno toma una decisión y a la gente no le gusta, inmediatamente salen a protestar, ¿cierto? Como que tenemos esa tendencia a rebelarnos contra la autoridad que nos desagrada. Pero lo que Dios está mostrando es que nosotros debemos aprender que las autoridades han sido puestas por Él y que si Él las permitió, en últimas, tiene un buen propósito a través de ellas. Es curioso porque parte de lo que el feminismo dice hoy en día es que una mujer es denigrada si ella se sujeta a su esposo. Pero si sale a trabajar en una empresa donde va a tener un jefe al que también va a tener que sujetarse, entonces por sujetarse a un desconocido, ahí no está siendo denigrada, sino que antes está siendo empoderada. Y es parte de las contradicciones que vemos en este movimiento, en estas filosofías que se han levantado hasta cierto punto también como consecuencia de malos liderazgos masculinos. Pero la realidad es que la sujeción no es algo malo. Las mujeres no deberían temer a esa palabra. Hay mujeres que tal vez están pensando, no, es que si yo me sujeto, usted no sabe, pastor, el hombre que yo tengo, ese hombre es capaz de matarme. Bueno, hay autoridades para eso. Si su esposo le está maltratando, usted puede ir a las autoridades y acusarlo, porque las autoridades civiles también han sido puestas por Dios, Romanos capítulo 13. Y es ahí donde la mujer también tiene que apelar a lo que el Señor ha permitido para el bien de su vida, para el bien de su alma. Miren que 1 Pedro 3:6, hablando de lo que identifica a aquellas que vienen a ser hijas de Sara, dice: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Quiere decir que una mujer puede sujetarse a su esposo sin temer ninguna amenaza. Si su esposo es cristiano y pertenece a una iglesia, usted puede hasta cierto punto denunciar a su esposo delante de las autoridades de la iglesia, si es que él está haciendo algo indebido. O si su esposo no es creyente, usted perfectamente puede ir a las autoridades civiles y que ellas se encarguen de aplicar la ley sobre ese esposo que está tratándoles mal. Lo que vemos en la Escritura es que el llamado de Dios para los hombres es a tratar con ternura a sus esposas, con ternuras, a no tratarlas de forma áspera, sino más bien como a vaso frágil, como algo valioso, como algo que es de grande estima para Dios y para ese esposo. Ese es el diseño de Dios. Esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y esposas que se sujetan gozosamente a sus esposos, y en la medida que ese diseño está funcionando, hay un ciclo de alguna manera estimulante o un ciclo positivo precisamente para el bienestar del hogar. Entonces no hay que temer a esa palabra sujeción, hay que recordar que también por encima de ese esposo hay una autoridad superior que es Dios. Y dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la autoridad del hombre en el hogar tiene un límite, y el límite es lo que Dios ha establecido. Si un esposo le dice a su esposa que peque, ella puede decirle respetuosamente y respetando esa autoridad, esa cabeza que Dios le ha dado al hombre, al esposo, puede decirle: no, mi amor, no voy a hacer eso. Lo siento mucho, quisiera
poder agradarte, pero primero está Dios. Y tú debes saber eso. Y con mucho amor, con mucho respeto, hacerle ver que por encima de su criterio está el criterio de Dios. Miremos Efesios capítulo 5, vamos ahí. Efesios capítulo 5, ahí vemos otra vez el diseño de Dios para el hogar y la forma como debería funcionar según el estándar de Él. Efesios capítulo 5, versos del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sí, Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Listo, aquí vemos otra vez una analogía muy importante en el matrimonio. El matrimonio, como Dios lo diseñó, debería reflejar a Cristo, el esposo debería reflejar a Cristo y la esposa debería reflejar a la iglesia. Cuando habla aquí de la iglesia, habla de la verdadera iglesia. Porque hay muchas iglesias que ni siquiera son iglesias o personas que asisten a una congregación que realmente no han nacido de nuevo y no forman parte de la verdadera iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia, de los hijos de Dios, de aquellos que han sido redimidos, de aquellos que han nacido de nuevo, son personas que a pesar de sus fallas y a pesar de sus errores, se sujetan a Cristo y viven para agradarle a Él. Es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en la vida de cada cristiano. Entonces es muy importante porque no solamente tiene que ver con un asunto del bienestar del hogar. No simplemente la mujer debe sujetarse a su esposo por tener una buena relación con él, para que no haya tanta tensión en el hogar. No solamente es eso. Deberían pensar las mujeres en que sujetándose a sus esposos están glorificando a Dios. Están modelando el evangelio. Hay un propósito más importante que incluso su propia comodidad. Porque el propósito eterno es que el evangelio está siendo modelado. El hombre como cabeza y la mujer sujetándose gozosamente a él. Bajo ese diseño deberían ser criados nuestros hijos. Para que nuestros hijos, viendo ese modelo, puedan reflejarlo y puedan buscar luego para sus vidas también personas que modelen el evangelio. Eso es lo que el Señor debería producir en nuestras propias vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Entonces, el rol de la ayuda idónea es muy importante y la mujer no debe intentar usurpar el lugar del esposo. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando Sara quiso ayudar a Dios? En el libro de Génesis, Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿cierto? ¿Qué promesa le había dado Dios a Abraham? Que iba a tener una descendencia, ¿cierto? Que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, era una promesa de Dios. Pero ¿qué pasó con Sara? En algún momento se impacientó, ¿cierto? Y Sara le dijo a Abraham, bueno, Abraham, pues eso está como demorado, yo ya me estoy envejeciendo, así que ayudemos a Dios. Ahí está Agar, la empleada, la sirvienta, y pues haz lo que tienes que hacer y tal vez a través de ella sea la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? También falló Abraham. Porque Abraham como cabeza de hogar debía haberle dicho, Sara, lo siento mucho, pero tenemos una promesa de Dios. Y no vamos a dudar de eso. No vamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Vamos a esperar en el tiempo de Dios lo que tengamos que esperar. Y era una oportunidad para instruirla en amor, para guiarla, para que Sara en últimas pudiese colocar ese desespero que tal vez tenía humanamente, que lo hubiese colocado en manos de Dios. Pero desafortunadamente Abraham como cabeza también falló y las consecuencias fueron terribles para el hogar, incluso siguen siendo terribles hoy en día porque los descendientes de Ismael se convertirían luego en los enemigos de Israel y en lo que conocemos hoy
básicamente como el mundo árabe, que está totalmente en contra a los israelitas, ¿cierto? Entonces las consecuencias del pecado llegaron para el hogar y para la sociedad. Y es lo mismo hoy en día. Cuando hay hogares, cuando hay familias que no abrazan el diseño de Dios o que no viven conforme a Él, las consecuencias no son solo para esa familia. Las consecuencias son para todos, para la sociedad en general. La delincuencia que hay hoy en día, la delincuencia que hay en nuestra sociedad, en últimas nació de un hombre y una mujer. ¿Pero por qué se convirtieron en delincuentes? Muy probablemente porque vienen de hogares disfuncionales. Obviamente ellos son responsables también por su pecado, ellos decidieron hacer lo incorrecto, pero desafortunadamente la influencia de los hogares terminó afectándolos, porque es un factor que afecta a nuestra sociedad. Es triste, cuando uno mira las estadísticas se da cuenta de eso. El 80% de las personas que están en la cárcel tienen como factor común que papá no estuvo en casa. Un padre ausente es un factor determinante para que un hijo decida delinquir. Entonces, todo esto que estamos estudiando, el diseño de Dios para la familia, tiene implicaciones, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. Entonces, si queremos ver una Bucaramanga diferente, si queremos ver una Colombia diferente, si queremos ver un mundo diferente, necesitamos que la transformación ocurra desde el hogar, desde la casa. Solamente siguiendo el diseño de Dios vamos a poder ver el fruto de Dios en nuestras casas, en nuestras familias. Con lo que hay en la parte de aplica, ser ayuda idónea para una esposa implica una gran responsabilidad delante de Dios. Porque no existe, oígase bien, no existe ninguna otra persona en el mundo que tenga tanta influencia, tanto para bien como para mal, sobre la vida de su esposo. Y por ende, su rol es determinante para la estabilidad del hogar. En un momento de impaciencia, en un momento de incredulidad, la influencia de Sara llevó a que el hogar se convirtiera en un hogar disfuncional. No solamente Sara, hay muchos ejemplos en la Biblia donde esposas han influido a sus esposos a pecar. Y los hombres muchas veces ceden ante esa influencia negativa. Pero también vemos en la Escritura que la influencia de una esposa piadosa hace que el hombre, el esposo, cumpla el rol que Dios tiene establecido para su vida. Entonces es un rol determinante. El ser ayuda idónea no minimiza a la mujer en absoluto. El ser ayuda idónea la coloca a la mujer en un rol determinante para el hogar. Entonces coloqué ahí, pregúntate a manera de reflexión, las esposas que están acá, ¿qué tipo de influencia estás ejerciendo sobre tu esposo? ¿Tú sabes que eres la persona más influyente sobre él? Las palabras que tú le digas a tu esposo van a influir en él y en las decisiones que él toma. Tienes un rol muy importante, esposa, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la destruye. Entonces es muy importante el rol de la mujer, el rol de la esposa para cualquier hogar. Realmente, si no hay hogares fuertes, no hay iglesias fuertes. Y si no hay iglesias fuertes, ¿cómo vamos a ser eficaces al predicar el evangelio? Necesitamos que la transformación de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, empiece en el hogar. Ahora, no solamente esto tiene aplicación para las esposas, también coloqué ahí, y esposos. ¿Tú estás permitiendo que tu esposa te ayude? Eso es muy importante, porque si mi esposa es mi ayuda idónea, mi esposa está creada por Dios, diseñada por Dios para ayudarme. Y hay esposos que en su orgullo, en su soberbia, no permiten la ayuda de sus esposas. Y es lamentable porque también es contrario al diseño de Dios. Entonces los esposos, pregúntate, ¿estás permitiendo que tu esposa te ayude?
o vives como un Adán con todas las costillas? ¿De dónde salió la mujer? De la costilla de Adán. Hay hombres que viven en su hogar, en su casa, como si tuvieran todas las costillas, como si no tuvieran una ayuda idónea, como si no tuviesen a alguien que Dios ha creado y ha diseñado para su bien, para ayudarle. Saben que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y tristemente hay hombres que anulan a sus esposas de tal manera que llevan el hogar solos, toman las decisiones solos y se excusan a veces utilizando pasajes como lo que estudiamos el miércoles pasado: es que yo soy la cabeza, es que yo soy el jefe, el líder, el sacerdote espiritual de mi casa, entonces lo que ella diga no me importa. Pero eso es totalmente contrario a lo que estamos estudiando. El esposo, entendiendo el llamado de Dios para su esposa, debe tomar decisiones enfocado en lo que su esposa le está diciendo. Y es muy importante eso. Un hombre que toma decisiones solo, un hombre que quiere simplemente imponer su voluntad o que quiere anular totalmente la opinión de su esposa, es un hombre que está actuando de forma contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Parte de lo que Dios hace muchas veces en la vida de nosotros como hombres, como esposos, es colocar una ayuda idónea diferente a nosotros, que su opinión, aunque a veces no nos guste, es a veces la dirección de Dios para nuestras vidas. A veces lo que Dios quiere es que escuchemos a nuestras esposas y que tomemos decisiones en conjunto con ellas. Yo creo que una de las cosas que más debe temer un esposo cristiano es tomar una decisión en la que su esposa no esté de acuerdo. Yo oro al Señor para que no me toque en algún momento tener que tomar una decisión en la que mi esposa no esté de acuerdo, porque mi esposa es una hija de Dios y Dios nos ha unido, y ella tiene al Espíritu Santo así como yo tengo al Espíritu Santo, y el diseño de Dios es que siendo una sola carne tomemos decisiones en conjunto. Y es parte del modelo que Dios quiere para cada hogar, para cada familia. No estamos llamados, ni el esposo ni la esposa, a tomar decisiones solos. Eso es contrario al diseño de Dios. Miremos Job capítulo 2, versos del 7 al 10. Ahí vemos la influencia que tuvo en ese momento la esposa de Job sobre la tribulación que llegó a su vida. Job capítulo 2, versos del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de una ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Tremendo eso, ¿no? ¿Cuál fue la influencia de la esposa de Job? ¿Fue una influencia piadosa o fue una influencia dañina? Realmente las palabras son fuertes: maldice a Dios y muérete. Eso es un antiejemplo de lo que es ser ayuda idónea. La ayuda idónea debe estar para apoyar a su esposo en medio de la tribulación. Y probablemente los esposos tal vez no lleguemos a algo como lo que Job tuvo que pasar, pero sí vamos a vivir tribulación. Es una realidad. Y cada hombre que está acá, yo creo que puede ser testigo de eso. La aflicción llega a la vida de los hombres. No somos exentos de esa realidad. Pero la pregunta es: cuando la aflicción toque la puerta de tu esposo, cuando tu esposo esté pasando por enfermedad, por una situación económica difícil, ¿cuál va a ser tu influencia? Hablando específicamente de las esposas.
¿Cómo vas a animar a ese hombre que tal vez no la está pasando bien? A ese hombre que tal vez en algún momento pueda estar llorando, desanimado, afligido, sin ganas ni siquiera de levantarse de su cama. ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo lo vas a influenciar? ¿Vas a hacer lo que hizo la esposa de Job? ¿O vas a buscar ser una verdadera ayuda idónea para él? La ayuda idónea debe bendecir la vida de su esposo. Dice Proverbios 31, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. El rol de esa ayuda idónea es estar ahí para apoyar a ese hombre, aún en medio de sus faltas, aún en medio de sus equivocaciones, aún en medio de sus pecados. La mayor influencia en la vida de un hombre casado es su esposa. Y por lo tanto, ustedes como esposas, como mujeres piadosas, deben buscar que esa influencia sea para acercar a sus esposos a Cristo. Que si ellos son creyentes puedan ver en Cristo el consuelo, el refugio que solamente hay en comunión con Él. O que si no son creyentes, por medio de sus propias vidas, ustedes puedan influenciarlos para que ellos conozcan a Dios, para que ellos sean salvos. Saben que en 1 Corintios capítulo 7 vemos que Pablo se refiere precisamente a las mujeres que están casadas con un hombre incrédulo. Y les dice un principio muy importante, 1 Corintios capítulo 7, versos del 13 al 14. Si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Eso no quiere decir que la mujer creyente automáticamente salva a su esposo simplemente por ser su esposa, pero sí quiere decir que esa mujer creyente va a poder influenciarlo como nadie más. Esa mujer creyente tiene la posibilidad de santificar a su esposo, de predicarle el evangelio, no solamente a él, sino también a sus hijos. Y Dios puede usar a esa mujer que está casada con un hombre incrédulo para que ese hombre venga a los pies de Cristo. Yo creo que ese debe ser el llamado de cada mujer que está en un matrimonio mixto o en un matrimonio donde su esposo no es cristiano. Debe esforzarse esa mujer por santificarlo, por hacerlo partícipe de los medios de gracia, de la oración, del estudio de la palabra, y ser un instrumento en manos de Dios para que ese marido incrédulo conozca el mensaje de salvación. Entonces el rol de ayuda idónea es un rol de influencia sobre la vida del esposo, sobre la vida del varón. Y ese rol debe ser usado para la gloria de Dios y para que ese marido escuche el mensaje de salvación. Con lo que hay en la parte de razona. El llamado de Dios para las esposas de ser ayudas idóneas es un rol desafiante en estos tiempos en que el feminismo ha bombardeado nuestra cultura. No obstante, debemos recordar que el propósito principal de este rol no tiene que ver primordialmente con la mujer, sino más bien con reflejar el evangelio bíblico desde los hogares. Una queja que tienen muchas feministas es que dicen, no, pero es que la mujer entonces fue creada para el hombre. Y hasta cierto punto es una queja válida, la mujer no fue creada para el hombre. El ser ayuda idónea es parte del rol que Dios ha establecido para que la mujer haga lo que es el propósito de su creación, que es vivir para Dios. O sea, ser ayuda idónea no se trata principalmente de lo que la mujer hace para bendecir al hombre. Se trata primordialmente de la gloria de Dios en ese matrimonio. Porque el matrimonio, como hemos estado mirando en Efesios, es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, cuando una mujer se sujeta a su esposo, cuando una mujer cumple con el rol de ayuda idónea, lo que está haciendo es modelándole el evangelio a su esposo. Es modelándole el evangelio a sus hijos. Es modelándole el evangelio a la sociedad
para que ellos puedan ver el perfecto diseño de Dios. Entonces pregúntate también a manera de reflexión, ¿tú estás viviendo el evangelio en tu casa? Los esposos que están acá estamos viviendo el rol de Cristo, que es el rol que Dios nos ha dado como esposos, y las mujeres que están acá están viviendo el rol de la iglesia, de esa iglesia santa, de esa iglesia apartada, de esa iglesia que busca honrar a su Creador, honrar al que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Miremos Colosenses capítulo 1 para que podamos ver el propósito de Dios con la creación. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Ahí está hablando acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas y dice ahí al final que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, la mujer fue creada para Dios, no principalmente para el hombre. Pero cuando la mujer cumple con su rol de ayuda idónea, glorifica a su Creador. Entonces, vemos cómo el diseño de Dios está impregnado en todo lo que es los roles del hogar, los roles de la familia. Entonces, una vez más, así como el matrimonio no se trata principalmente de la felicidad de los cónyuges, el matrimonio bíblicamente se trata primordialmente de la gloria de Dios. De la misma manera, cuando hablamos del rol de la ayuda idónea, no se trata simplemente de ayudar a un hombre, ayudar a un esposo, se trata de que la gloria de Dios está ahí, de que realmente el evangelio está siendo modelado cuando la esposa decide ser la ayuda idónea de su esposo. Es interesante porque vemos en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos tanto en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, como en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que el matrimonio es central. Y el matrimonio apunta a la gloria de Dios. Busquemos Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9. Y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Tremendo eso, ¿no? La Biblia empieza en Génesis hablándonos del matrimonio y termina en Apocalipsis hablándonos de un matrimonio. Es un llamado glorioso el que Dios está haciendo a las esposas, porque al ser ayudas idóneas van a representar a esta esposa que se ha preparado precisamente para ser entregada al Cordero por los siglos de los siglos. Y sabemos a la luz del libro de Apocalipsis que estaremos eternamente con nuestro Dios, y eso es lo que cada mujer está llamada a representar en su hogar. A lo que cada mujer está llamada a representar para sus hijos, para la sociedad en la que está, para la iglesia, para cada entorno en el que Dios le ha permitido estar. Entonces el rol de ayuda idónea no minimiza, no denigra de ninguna manera a la mujer, sino que antes la coloca en el lugar que Dios ha establecido para ellas y le permite ser partícipe de un privilegio enorme, y es poder glorificar a Dios por medio de este diseño perfecto que Él ha establecido, de que la mujer represente a la iglesia, represente a la esposa de Cristo, que ha de ser entregada un día al Cordero para vivir eternamente con Él. Coloqué una frase ahí también para meditar. La Biblia presenta a la mujer y su rol de ayuda idónea como un regalo invaluable de Dios para el hombre. Esta función no minimiza a la mujer, sino que la presenta como esencial en el hogar. Las mujeres son esenciales en el hogar.
Sin la ayuda idónea, el hogar va a sufrir, el hogar va a tener dificultades, pero con la ayuda idónea, viviendo conforme al diseño de Dios, ese hogar va a ser fortalecido y ese hogar va a ser el medio que Dios va a usar incluso para salvar a maridos incrédulos o a hijos no creyentes. Entonces, hermanos, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay un video muy bueno que se llama Matrimonios en Cuarentena. Fue algo que hizo el pastor Sujel Michelén con su esposa durante el tiempo de pandemia y habla ahí específicamente acerca del rol de la mujer. Pueden ver el video. Y otro que les compartí es del programa Entendiendo los Tiempos, que se llama ¿Quién yo? Someterme a él, el rol de la esposa. Hablando precisamente de las luchas que puede llegar a tener una mujer en la aplicación de estos principios. Entonces la idea es ver ambos videos y escribir ahí en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo que se llama ¿Qué significa ser ayuda idónea? Ahí es donde se habla de esa palabra eser en el original, que realmente transmite mucho más de lo que tal vez la expresión ayuda idónea podemos pensar que significa, porque tiene que ver con la ayuda también que Dios da a sus hijos. Entonces la idea es que puedan leer ese artículo y meditar en la importancia que tiene el rol de la ayuda idónea para el fortalecimiento de un matrimonio y para toda la familia. Si el matrimonio no está bien, la familia no está bien. Entonces es muy importante este rol. Actividad número 3. ¿Cómo impacta tu cosmovisión o tu manera de pensar saber que Dios diseñó a la mujer de tal manera que ella pueda complementar al hombre y modelar el evangelio en el hogar? El hombre y la mujer no tienen que competir. Eso es una falacia que el feminismo ha tratado de implantarle a las mujeres. Ustedes tienen que ganarle a los hombres o superar a los hombres. Pero eso no es el diseño de Dios. La mujer complementa al hombre y el hombre complementa también a la mujer. Y en ese complementarismo Dios es glorificado y el evangelio es reflejado, como lo vimos. Pregúntate también, ¿estás viviendo tu vida cristiana aplicando y enseñando a otros cuál es el verdadero significado de ser ayuda idónea en el hogar? Es muy importante eso. Yo creo que las mujeres tienen un llamado especial, sobre todo en esta época en la que estamos siendo tan bombardeados por ideas feministas. Las mujeres son las que pueden de alguna manera contener un poco ese tsunami ideológico que es el feminismo. Y mujeres piadosas, mujeres que entienden que el rol de ser ayuda idónea no significa ser esclavas de sus esposos o no significa que van a vivir todo el tiempo oprimidas o reprimidas por ellos, sino más bien que van a glorificar a Dios y van a modelar el evangelio. Esas mujeres son las que van a poder también ser luz y ejercer una influencia piadosa sobre nuestra sociedad. Entonces pregúntate, ¿tú estás viviendo estos principios? La mejor apologética, la mejor defensa de nuestra fe es nuestra vida. Que puedan observar que esto no se queda simplemente en esta hojita, que esto no simplemente es teoría, pero que en la casa no lo vivimos. La mejor apologética que podemos hacer es precisamente que nuestras vidas reflejen lo que predicamos. Por eso coloqué primero, estás aplicando y luego enseñando. Porque aplicándolo a mi vida es que luego lo voy a poder enseñar con autoridad y voy a poder mostrar a las personas que realmente lo que predico, a pesar de mis fallas y a pesar de mis debilidades, procuro aplicarlo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este estudio de hoy de que la esposa es ayuda idónea. Cuando nosotros los hombres entendemos esa bendición que Dios puso a nuestro lado, tenemos que aprovechar al máximo, ¿sí? Sí. Y en ese orden debemos nosotros soltarnos para que ellas conozcan todo lo que vivimos. A veces nosotros como hombres las cargas las guardamos nosotros. Sí. Nuestras debilidades tampoco las queremos manifestar. Y es importante que ellas escuchen y conozcan que también lloramos muchas veces a solas, muchas veces sufrimos, callamos, pero cuando yo puedo entender el rol de la mujer, de mi esposa, pues puedo soltarme porque sé que a través de ella Dios
Dios me va a guiar y Dios me va a ayudar. Nosotros, sobre todo quienes tenemos como hijos hombres, tenemos que manifestarle a ellos que somos tan débiles como ella muchas veces y que necesitamos ese abrazo, necesitamos ese apoyo y esa palabra que nos ayuda a levantar y que nos ayuda a tomar muchas veces las decisiones correctas. Sí, Amén. sencillamente eso. Sí, no, eso es muy cierto. Realmente, yo creo que parte de los problemas más grandes que hay en los matrimonios es que el esposo y la esposa, aunque no lo digan abiertamente, están compitiendo. A veces están queriendo obtener el primer lugar, controlar, que se haga lo que ellos quieren, pero no han entendido que son un equipo. A veces no han comprendido que el ser ayuda idónea, en últimas, es para que en unidad puedan tomar decisiones. Y habrá momentos tal vez de tensión, habrá momentos donde no estén de acuerdo, pero precisamente en la medida en que ambos están buscando la dirección de Dios, que Dios es el que ha establecido estos roles, Dios les va a guiar para que puedan tomar las decisiones conforme a su voluntad. Entonces es muy importante, mi esposa no es mi enemiga, mi esposa es mi ayuda. Y por lo tanto no tengo que ocultarle nada, tengo que antes, como decía el hermano, abrirme, ser sincero con ellas, expresarle mis luchas para que ella pueda conocer lo que hay adentro y me pueda ayudar. Porque si nos colocamos en una carcasa donde no permitimos nada y estamos todo el tiempo mostrándonos como los fuertes, los implacables, los que no sufrimos, en últimas es actuar como si no tuviésemos una ayuda idónea, como si no tuviésemos una esposa, y es autosuficiencia y orgullo, realmente. Entonces, que el Señor nos ayude realmente a poder crecer en eso y a valorar que Dios ha puesto esa ayuda idónea en nuestras vidas. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo tengo una inquietud, ¿sí? Inquietud más que todo es una lucha, porque Primera de Pedro 3:1 me dice que por medio de mi testimonio, mi esposo puede ser ganado, ¿sí? Sí. Sin embargo, aquí me dice claramente, dice, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra. Cuando yo no me sujeto a mi esposo, porque hay cosas que pues a él le parecen mal, pero a Dios sí le parece bien, porque yo debo sujetarme más primero a Dios que encima de él. ¿Cómo yo puedo ser ese ejemplo si no me estoy sujetando a él? Sí, explicándole precisamente eso. Uno puede respetuosamente estar en desacuerdo, o una mujer puede respetuosamente estar en desacuerdo con su esposo. Y es decirle, mi amor, te amo, eres la persona que más quiero en esta tierra, pero por encima de ti está Dios. Y no quiero que te sientas herido por esto, simplemente quiero que pues las cosas estén claras. Dios está por encima de ti y Dios me manda a hacer lo correcto. Y si tú me estás diciendo que peque, no puedo pecar, o no lo voy a hacer voluntariamente por lo menos, porque sé que es contrario a mi Dios y a mi Salvador. Pero yo creo que cuando eso se hace con una actitud respetuosa, pues el marido va de alguna manera a percibirlo, o tal vez a no atacar tal vez tan fuerte como si se hiciera de forma irrespetuosa. Es muy diferente que una esposa le diga, tú eres un vil pecador, hijo del diablo, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Te vas a ir al infierno. Obviamente, si lo hace de esa manera, se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Pero yo creo que si lo hace con una actitud sumisa, con una actitud, como dice el texto, con un espíritu afable y apacible, pues el esposo, aunque le moleste, porque probablemente sí se sentirá atacado en su autoridad, pues en últimas va a tener una actitud tal vez un poco más comprensiva. ¿Va a decir algo, hermana? Parecido a lo que la hermana estaba preguntando, pero pues no de sujeción, no de que el esposo de pronto quiera o que la esposa no se sujete por pecado o algo, sino porque a veces pasa que es porque están en desacuerdo, como de pronto puede pasarme, es por la doctrina. Entonces, a veces se siente que uno, muchas veces yo me he preguntado, si hago esto, ¿no estoy entonces en sujeción? Y estoy pecando contra Dios, contra su palabra y contra lo que Él manda en su palabra, pero también no entiendo si el estar en desacuerdo es también a veces estar obligada a hacer lo que mi esposo está diciendo.
Entonces, Sí, ahí el estándar es la palabra de Dios. es un poquito complicado Sí. porque cuando, como dice el pastor, uno quiere explicar, quiere hablar de pronto con paz, con mansedumbre, pero la otra persona no quiere aceptar, no se pone, o sea, no le gusta, le irrita, entonces como que uno dice, mejor me callo. Sí. Pero entonces ahí, digamos, Sí, la sujeción, porque, por ejemplo, si uno dijera, no, definitivamente no quiero estar allá entonces ahí no me estaría sujetando, o sea, O sea, no yo sé. creo que, como hemos hablado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay mandatos específicos de la Biblia que si yo estoy en una congregación que no es realmente bíblica, la Biblia dice en 1 de Timoteo 6, apártate de los tales. O sea, y eso es imperativo, eso es un mandato de Dios. Por lo tanto, yo creo que una persona no debe estar en un lugar donde Dios mismo le ha dicho que no esté. Y obviamente es algo que es difícil, sobre todo si hay un esposo que no está de acuerdo con eso, pero hay que tratar de mostrarle con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha comprensión, cuáles son las razones, porque no es una decisión caprichosa, no es simplemente por imponerse o por pasar por encima de su autoridad, sino es porque Dios lo ha dicho. Entonces yo creo que haciendo eso con un corazón afable y apacible, buscando que Él lo pueda comprender, dándole las razones y demás, pues el Señor va a orar. Obviamente hay que hacerlo con mucha oración también y pidiéndole a Dios que esté dirigiendo todo, pero pues hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí, hermana? Mi papá era muy académico, muy racional, profesor de la UIS y bueno, todo ese contexto. Entonces mi mamá lo que hizo fue clamar en oración. Como le dejó de cantaletear, mi papá alguna vez le preguntó, le dijo, ¿usted es que tiene otro? Sí. Y mi mamá le dijo, ¿Está cantaleteando a otro? sí, tengo otro, se llama Jesucristo. Entonces mi papá le dijo, bueno, ese sí se lo dejo. Sí. Y más o menos 9 meses después, llegó una persona ajena y le compartió el evangelio a mi papá de una manera muy fuerte, porque lo compartió muy fuerte, pero era la manera como el Señor sabía que él iba a entender. Sí. Y 9 meses después él llegó a los pies de Cristo de una manera total, 100%, al mes ya se estaba bautizando, pero entonces lo que él nos contaba era que lo que él vio precisamente en mi mamá es que ella empezó o sea, paró el estar tratando de confrontar, como de imponer, sino ya solo oró. Y ese ejemplo hizo que cuando llegara la otra persona a compartirle, él estuviera dispuesto, totalmente dispuesto, y fue algo supremamente rápido. Sí, la conducta casta y respetuosa, lo que dice 1 de Pedro 3, realmente tiene un poder impresionante en la vida del esposo. O sea, nosotros, los hombres, no cambiamos a punta de cantaleta. De hecho, la cantaleta nos cierra mucho más y nos aísla. Entonces, una mujer que está cantaleteando a su esposo lo va a alejar de ella. Pero si esa mujer, con su conducta casta y respetuosa, busca ganar el corazón de su esposo, lo va a lograr, porque ese es el medio que Dios ha establecido para que nosotros como hombres también nos abramos, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante. Yo creo que bueno, hay que a veces tomar decisiones difíciles, pero si se hace con esa conducta casta y respetuosa, el Señor obra. Pastor, y también es entender los tiempos, ¿no? Nosotros oramos y eso no pasa para nosotros los hombres, nosotros también creemos, hay cosas que necesitamos que ellas cambien. Sí. Y también es ese mismo cuento, es orar y entender que en los tiempos de Dios Él va haciendo las cosas y en el momento dado todo se dará conforme a la voluntad de Dios. Sí. Sí, es entender de que Dios es el que ha establecido estos principios y realmente si los aplicamos y si vivimos conforme a ellos, pues el Señor será glorificado, aun si tenemos que pasar tal vez por incomodidades, por dolor, por aflicción, pero Dios en su tiempo pues dará el fruto apropiado, ¿no? Entonces, ¿sí, hermano? Así como nosotros decimos, no, yo con esa persona, con ese compañero en la universidad no me voy a juntar porque no es cristiano, se nos pretende incluso la religión en casa dividirnos de la misma forma. Y un esposo y una esposa no pueden dividirse, aunque el esposo no sea creyente, no puede haber esa división dentro del hogar. Es entender que no somos enemigos,
La clave, como hizo la mamá de la hermana, es orar, ¿no? Yo creo que es muy importante evitar las discusiones que nos desunen, sobre todo en temas religiosos, si son de doctrinas diferentes. Evitar en casa las discusiones que nos dividen, que nos desunen, los temas que nos desunen, es muy importante, y seguir orando a la par, porque el Señor toque el corazón, abra el entendimiento, ¿sí? Pero no puede haber una contienda permanente con que sí se habla en lenguas, no se habla en lenguas, no se profetiza, y andar con esa, porque vamos a permanecer divididos, ¿no? Entonces creo que es importante, sí, es importante eso, y insistir en oración. Creo que no hay otra manera en esos casos. Insistir en oración y teniendo la actitud correcta, ¿no? Sí, no, y lo que hablamos también, la mejor apologética es nuestra conducta. O sea, sobre todo, digamos, en el caso de una esposa tal vez tomando una decisión de ir a una congregación diferente, el esposo debería poder ver que desde que mi esposa está yendo a esa otra congregación, ahora me ama más, ahora me respeta más. De hecho, aquí mismo en la congregación tuvimos el caso de un esposo que nunca había como venido a una iglesia, y él llegó y se me acercó acá y yo, bueno, hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Me dijo, bien, pues mi esposa ha cambiado mucho. Yo quiero saber qué es lo que usted le está enseñando acá. Y bueno, pues gloria a Dios. Sí, y era una persona que también venía de una congregación, digamos, de mala doctrina, pero por causa precisamente de ese cambio que su esposo pudo notar en ella, él quiso venir. Y él quiso, ¿qué es lo que usted le está enseñando? Porque ahora me respeta, ya no me cantaletea, ya está amándome. ¿Y eso qué pasó? Y fue el medio que Dios utilizó para que ese hombre en últimas también terminara escuchando el Evangelio. Entonces yo creo que sí, lo importante es siempre hacer todo con una actitud de oración, entendiendo de que tampoco somos nosotros los que podemos cambiar a nuestro cónyuge, solo Dios lo puede hacer, pero nosotros nos acercamos en oración al único que tiene ese poder, ¿no? Entonces, si hacemos eso con humildad, con un buen testimonio, yo sé que en el tiempo de Dios, pues Él obrará en la vida de ese cónyuge, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude precisamente a poner por obra lo que hemos estudiado. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar en esta noche ahora lo que es el rol de las esposas, el rol de ser ayuda idónea, ese rol que es tan importante, Señor, ese rol que es esencial en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir estos principios en casa, Señor. Ayúdanos a poder contrarrestar primeramente con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, poder contrarrestar todas esas ideologías que son contrarias a tu palabra, lo que es el feminismo, lo que es el machismo, que tratan de colocar al hombre y a la mujer en un ring de boxeo a pelear el uno con el otro. Ayúdanos a poder ver, Señor, que tú nos has diseñado para complementarnos, que nosotros los hombres somos bendecidos por tener una esposa que piensa diferente a nosotros, por tener una esposa que nos da una perspectiva a veces contraria a lo que nosotros tal vez pensamos que es correcto. Ayúdanos a no sentirnos atacados cuando eso suceda, sino más bien a ver, Señor, tu gracia en medio de eso, a ver cómo tú has colocado a nuestras esposas para bendecirnos, para ayudarnos a ver lo que tal vez solos no podemos ver. Y ayuda también a las mujeres que están acá, Señor, a las esposas, para que puedan vivir siendo esas ayudas idóneas, esas mujeres que entienden que han sido colocadas en la vida de sus esposos para ejercer una influencia piadosa, para guiar a sus esposos a Cristo, para modelarles el Evangelio por medio de una conducta casta y respetuosa, por medio de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de ti. Oramos, Señor, para que tú fortalezcas la vida de las mujeres que tal vez están casadas con hombres incrédulos y que humanamente tal vez no ven una salida, tal vez
no entienden, Señor, en qué momento tú vas a hacer una obra en la vida de sus esposos, pero oramos, Señor, para que así como estudiamos en Primera de Pedro, ellas puedan esperar primeramente en ti, Señor. Que su alma, como cantamos al principio del servicio, pueda descansar en ti, pueda encontrar, Señor, en ti el refugio que ellas necesitan para perseverar en obediencia y para vivir, Señor, conforme a tu voluntad, aun si humanamente o en el corto plazo no ven los frutos que sus corazones anhelan, Señor. Padre, oramos para que tú fortalezcas también la vida de las mujeres solteras que están acá, que puedan entender estos principios aún desde antes de casarse, Señor, para que de esa manera puedan llegar preparadas a cumplir con ese rol, a vivir, Señor, ese diseño perfecto que tú has establecido, que es la forma como el hogar funciona y es la forma como el evangelio es modelado desde casa, para que los hijos puedan crecer, Señor, viendo un buen testimonio que les motive a ellos también a vivir conforme a tu diseño y conforme a tu voluntad, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a vivir lo que estudiamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.